Muy buenas noches, señores televidentes. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Justicia en tu Comunidad. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y que tiene que ver con la independencia e imparcialidad que caracteriza a nuestros jueces, así como el cumplimiento de las funciones y de las normas que también conciernen a los auxiliares jurisdiccionales que conforman este gran poder del Estado. Y para poder dilucidar y tratar sobre el tema principal que viene a ser la ODECMA y su rol en el Poder Judicial, tenemos la presencia del doctor William Timaná Girio, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de esta Corte Superior de Justicia de Huaura, a quien le damos una grata bienvenida. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Este tema es muy importante, doctor, porque el papel de la ODECMA en el Poder Judicial es sumamente trascendental, y más aún en nuestra Corte Superior de Justicia de Huaura. ¿Qué nos podría decir al respecto, por favor? Claro, dentro de la organización del Estado, en el que tenemos principalmente tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tal vez uno de los más cuestionados por la ciudadanía es el Poder Judicial. De allí que se hacía y es necesario que este poder del Estado, como el Poder Judicial, tenga cierto control. Y en este caso, ODECMA, por intermedio de su oficina desconcentrada ODECMA en cada distrito judicial, cumple esa función, esa labor contralora, a fin de prevenir y hacer seguimientos también ante posibles irregularidades o actos indebidos al interior del Poder Judicial. Esto no solamente en beneficio del Poder Judicial, sino sobre todo a fin de que el servicio que se presta a la ciudadanía mejore y la confianza de la ciudadanía sea recuperada al punto de que pueda a futuro, con esa confianza que reiteramos debe existir, tener una mejor empatía con esta institución que consideramos injustamente ha sido tan vilipendiada en los últimos años. Es importante destacar este papel, doctor, porque muchas veces la ciudadanía no tiene una real dimensión, digamos, este concepto de la función contralora de la ODECMA, tanto en cada Corte Superior de Justicia de Huaura y a nivel nacional llevada a cabo a través de la OCMA, ¿no? Muchas veces no se tiene la delimitación entre lo que es una OCMA y una ODECMA. Particularmente, ¿qué diferencia nos podría destacar al respecto o cuál es la verdadera dimensión de estas instituciones? Usted ha hecho una pregunta muy importante, porque es común que la ciudadanía confunda no solamente los organismos, sino las propias instituciones. No es extraño, por ejemplo, en los medios de comunicación, escrito y hablado muchas veces, que cuando se está cuestionando la actividad o función de un señor fiscal, inmediatamente involucren al Poder Judicial como si el Ministerio Público fuera parte del Poder Judicial, y a la inversa. O sea, existe una gran confusión entre las instituciones, y el Poder Judicial es totalmente distinto a la actividad o el organismo del Ministerio Público. Y al interior del Poder Judicial, reiteramos, existe un órgano de control. El órgano de control de la magistratura es el órgano central, y como el órgano central, OCMA, tiene que también que ocuparse de la supervisión y control de la actividad de los jueces y auxiliares jurisdiccionales de cada departamento, cada provincia, es que ha visto por conveniente establecer una especie de oficinas descentralizadas en cada distrito judicial, digamos en provincia. Y es por eso que ese papel desconcentrado son los ODECMAs, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura. Tenemos un ODECMA en el Distrito Judicial de Huaura, ODECMA, por ejemplo, en el Distrito Judicial de Sullana, un ODECMA en el Distrito Judicial de Tacna, etc. Y en cuanto a las funciones, tenemos que se han modificado últimamente algunas reglas, porque hasta hace algunos años los ODECMAs se encargaban de hacer una suerte de investigación menor y podían de repente sancionar en algunas faltas tan menores como por ejemplo con amonestaciones, pero cuando se tratase de suspensiones u otro tipo, las sanciones venían directamente de Lima, se centralizaba un poco.
pero ante la realidad de que existe demasiada carga procesal en OCMA, Lima, se ha visto por conveniente delegar esas funciones o facultades a cada ODECMA, de modo que el día de hoy, en la mayoría de casos, salvo algunas excepciones, también cada ODECMA ya tiene cierta autonomía para imponer otro tipo de sanción. Y por supuesto que culmina los procesos de investigación y sanción. Mucho más célere, ¿no? Exacto. Es más, mucho más rápido, porque anteriormente se tenía que agotar hasta Lima, y en Lima pues duraba no meses, sino a veces hasta años. Por la excesiva carga de procedimientos disciplinarios que había. Sí. Doctor, el panorama, usted, a veces, digamos, la ciudadanía tiene una concepción de que la corrupción es el mayor problema que aqueja al Poder Judicial. Y muchas veces la corrupción trae de mano, entre otras consecuencias, pues el desprestigio que tiene nuestra institución con respecto a los demás poderes del Estado. Estamos catalogados como el segundo poder del Estado que tiene mayor índice de desaprobación por parte de la ciudadanía. Tal vez usted nos pueda dar un aspecto central de lo que viene a ser uno de los problemas principales, tal vez, que no puede ser propiamente la corrupción, sino puede ser tal vez otros factores que influyen, digamos, en esta visión que tienen del Poder Judicial. Efectivamente, quiero rescatar las palabras que dio nuestro presidente de la Corte Suprema. Apenas fue electo como presidente de la Corte Suprema el año pasado, cuando en una entrevista él mencionó muy claramente que el principal problema que afrontaba el Poder Judicial no era la corrupción. Y yo rescato esas palabras porque en realidad ese no es el principal problema que afronta el Poder Judicial, sino el de la dilación de los procesos. Cuando hablo de dilación me refiero a que los procesos, no en todos los casos, pero en muchos, se prolongan más allá de lo que espera la población. Y ahí esta dilación es aprovechada por algunos sujetos para hacer creer cosas que no ocurren en el Poder Judicial. Hace más o menos 3 semanas, por ejemplo, fui entrevistado en una radio local y un abogado públicamente mencionó que para él existía una suerte de conductas irregulares, delictivas, de parte de 2 peritos aquí en esta Corte Judicial de Huaura. Tomamos nota inmediatamente de dicha denuncia oral que como noticia la estaba dando el abogado, y cuando fuimos a hacer inmediatamente la visita a los pocos días a esos órganos o a esas instituciones, no advertimos ningún caso de corrupción, sino lo que existía era dilación. Sobre todo una de las oficinas de uno de los peritos, en el que detectamos que existían pericias atrasadas no de meses, sino de años, ¿no? Se ha abierto proceso contra esa persona, se ha informado al presidente de la Corte también sobre la situación advertida, a fin de que tome medidas inmediatas y se pueda contratar a otra persona, por ejemplo, para que puedan poder hacer la descarga de ese conjunto de procesos que estaban estancados allí. Y yo sospecho que hay algunos malos abogados, porque eso también me comentan algunos colegas, que aprovechando esta situación engañan a sus patrocinados muchas veces, indicándole que tienen conocidos para pagarle a un juez, a un secretario, para acelerar el proceso, cuando eso no es así. Entonces yo hago una invocación a la población a fin de que no se dejen sorprender por estos sujetos inescrupulosos que no hacen sino que hacer quedar mal al Poder Judicial. Y además esta información que nos da es importante porque la ciudadanía ante un acto de corrupción, digamos, en el cual están solicitando una suma de dinero, le están solicitando una dádiva, un pequeño obsequio para cualquier tipo de funcionario del Poder Judicial u otro tipo de funcionario, eso es una clara señal de corrupción y eso tiene que denunciarlo justamente ante esta oficina desconcentrada de control de la magistratura. Creo que esto es importante de recalcar porque muchas veces la ciudadanía calla porque no quiere verse perjudicada. Sin embargo, en realidad esta es una situación que debe denunciarse, que debe ponerse de conocimiento al órgano desconcentrado de la DECMA dentro de lo más pronto posible para que se pueda sancionar a los responsables que están incurriendo en este tipo de conductas. Claro,
el hecho de que se entreguen dádivas a un servidor o a un juez no solo constituye una falta o infracción administrativa, sino constituye más bien un delito. Un delito que no solamente merece la investigación de parte del órgano de control, sino también del Ministerio Público, y de ser el caso también tendrá que afrontarlo un órgano jurisdiccional del Poder Judicial a fin de que se establezca la responsabilidad o no de un funcionario o servidor. Quiero informar que en estos meses que hemos asumido el cargo de jefe de ODECMA, las situaciones de casos de corrupción que se han presentado son mínimas. La mayor carga que tenemos nosotros son quejas o actos de investigación que nosotros mismos, el mismo Poder Judicial ha detectado algunas irregularidades, pero no por corrupción, sino reitero, por negligencias, por descuidos y sobre todo por dilaciones en el trámite del proceso. Los casos de corrupción que hemos detectado y que se han denunciado solamente han sido 2, por ejemplo. Y en el transcurso del año pasado no podría dar cifras exactas, pero también son mínimas. Reiterando que ese no es el principal problema del Poder Judicial, el de la corrupción, sino este otro, el de la dilación, que considero que se puede mejorar con el cambio de algunos modelos procesales. Esto ya está dando resultados en los procesos penales, también en los procesos laborales, y esperemos que próximamente también entre en vigencia o cambien los modelos procesales en los juzgados de familia, en los juzgados civiles, y ahí se puede hacer mucho más rápido. Por ejemplo, los procesos penales, antes de la vigencia del Código Procesal Penal, mínimamente duraban 2 o 3 años. Ahora, los 2 o 3 años son los procesos excepcionales. Aquellos casos complejos, exacto, y todo, que tienen una cierta complejidad. Hay procesos que duran actualmente solamente cuestión de días. Así es. Doctor, esta es una de las muchas ventajas que trae la innovación tecnológica al Poder Judicial. Para debatir estos temas un poco con más amplitud, vamos a ir a una pausa, doctor, y volvemos. Muy bien. Volvemos, señores televidentes.